Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender. Y hoy os quería hacer un vídeo sobre un aspecto que ya se está formando. Eh, Más adelante en el vídeo hablaré de los orbes, o sea, a partir de qué punto se activan los aspectos. Después se vuelven partiles, o sea, menos de un grado, y después sigue el orbe detrás, ¿no? O sea, hasta cuándo sigue activo ese aspecto. Hablaremos de esto un poco más adelante, pero os quería hacer un vídeo porque se está empezando a formar, ya está activo para mí, por eso lo hago, porque de alguna manera lo he sentido, lo he observado también en mi entorno, la conjunción entre Marte y Urano en Tauro. Um, Son dos planetas muy intensos. Marte un planeta personal, Urano un planeta transpersonal, son muy intensos. Es la conjunción el aspecto mayor. Además, esa conjunción es quizá uno de los aspectos más disruptivos, que puede generar más inquietud porque tiene cierto grado de intensidad, incluso de violencia, ¿no? O sea, no hay que asustarse, o sea, es un aspecto tenso, pero también es muy creativo. Entonces, si nos anticipamos, si lo podemos analizar y podemos entender que esa intensidad es la que toca ahora, también podemos encontrar recursos personales para gestionar esa intensidad y nos ayuda a hacerlo más creativo, a que no sea todo impacto, ¿no? Podemos, como en el Aikido, ¿no? O sea, podemos utilizar esa fuerza de manera constructiva a nuestro favor. O al menos intentarlo, que no nos impacte de manera tan directa y inesperada, ¿no? Porque Urano siempre tiene ese lado sorpresivo, inesperado, entonces pueden pasar cosas que nos descoloquen y que generen alboroto y esa intensidad. Pero antes de entrar en el aspecto Marte-Urano y en el tema de los orbes, de por qué se activa ahora y hasta cuándo estará activo, os quería hablar de otras cositas que han ido pasando y que he ido observando y que todavía están activas y se irán resolviendo. O sea, pero que vale la pena poner la mirada ahí, vale la pena analizarlas un poquito. La primera mitad de julio en general está siendo bastante armónica, pero bueno, pues empecé a observar que tan armónica pues tampoco estaba siendo, o sea, estaban sucediendo cosas. Entonces estuve mirando el clima astral. Entonces, normalmente intento discernir entre esto me está pasando a mí solamente por cómo aplica el clima astral a mi carta natal, o empiezo a observar a mi alrededor si es una cosa como bastante generalizada, entonces vale la pena sacarla en un vídeo, ¿no? Y empecé a observar que, hablando con personas y viendo otras situaciones, que era una cosa bastante generalizada. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí, la primera mitad de julio está siendo bastante armónica, muy enfocada en la tribu, en los cuidados, en lo canceriano. Estamos en temporada cáncer, en la nutrición, los cuidados de los nuestros, de lo íntimo también, de nuestro interior, o sea, de esa escucha de nuestras necesidades emocionales y corporales. Cáncer está relacionado con lo emocional, pero también está muy relacionado con lo corporal. Cáncer es un signo bastante corporal también, está relacionado con lo psicosomático. Entonces, bueno, hay un autocuidado también en cáncer, ¿no? Hay un maternar y un automaternarse, o sea, hay un autocuidado también en el tema de cáncer. Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que Venus ha hecho un juego interesante. Antes lo ha hecho Mercurio, pero yo me he dado cuenta cuando le ha tocado a Venus, o sea, Mercurio ya está en Leo, en la mitad de Leo,
Mercurio creativo, Mercurio que tiene ganas de crear y de hacer cosas y de emprender, pero de alguna manera se ha impuesto ese aspecto de Venus. Una Venus en Cáncer que hacía una cuadratura a Quirón, el sanador herido, en Aries, una cuadratura a Quirón que toca una herida quironiana, una herida en el yo, en Aries, y una semicuadratura a Júpiter, que es de alguna manera Venus exigiéndole justicia al padre de los dioses, ¿no? Es como presionando a Júpiter para que le ayude a resolver esto que la herida quironiana de alguna manera ha puesto en marcha. Entonces, ¿qué ha pasado con Venus ahí? Venus en Cáncer tiene mucho que ver con la autovaloración y con ese autocuidado y también con esa nutrición de los nuestros y la nutrición de la tribu. Tiene mucho que ver con lo interior y con lo doméstico. Entonces puede haber habido ahí, con ese contacto con Quirón y esa semicuadratura con Júpiter, puede haber habido una sensación de desvaloración, de infravaloración, porque esta Venus que está dedicada a lo doméstico y al cuidado de los demás, puede haberse sentido, se pueden dar, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, o sea, normalmente cuando compartimos la vida con otros, en el ámbito familiar o puede ser en otros ámbitos, ¿no? La familia puede tener muchas formas también, la tribu se le podría llamar, pues se van asignando roles, muchas veces por las circunstancias, otras veces son culturales, se van asignando una serie de roles que unas personas se van dedicando más a esa parte de maternar, cuidar, nutrir, y otras personas cogen otros roles, a veces más en el mundo, ¿no? La obtención de recursos, tal. Entonces esos equilibrios siempre son frágiles, esos equilibrios son delicados. ¿Por qué? Porque la parte doméstica, la parte que está dedicada a los cuidados, repito, tanto si es por parte de un hombre como por parte de una mujer, culturalmente siempre le ha tocado más a la mujer este rol, pero por suerte esto está cambiando también, ¿no? Y esto se vuelve cada vez más circunstancial, o sea, si la mujer tiene un buen trabajo y el hombre no, pues el hombre se dedica más a la casa y a los cuidados y la mujer, bueno, esto va cambiando. Esto es como mucho más dialogante ahora esa relación, o debería de empezar a serlo, porque falta mucho, ¿no? Falta mucho. Pero ese equilibrio es frágil muchas veces porque la parte doméstica se tiende a infravalorar. Y primero que es muchísimo trabajo y después que es un trabajo poco agradecido muchas veces. Es un trabajo de mucha entrega y que no es tan valorado porque no es un trabajo que genere recursos, entonces es poco valorado. Pero sin esa parte todo se viene abajo. Entonces, o bien está en un buen equilibrio, hay un buen equilibrio, pero si por las circunstancias no hay un buen equilibrio, o sea, una persona está mucho más dedicada a lo exterior y la otra persona está mucho más dedicada a lo interior, normalmente la persona que está más dedicada a lo interior tiende a sentirse poco vista, tiende a sentirse poco valorada. Entonces aquí hay que discernir entre dos cosas. Una es, realmente hay una poca valoración de quien hace la comida, hace la cena, hace la limpieza, está por los niños, si hay. O sea, realmente hay poca valoración. Si la hay, que puede haber sido una de esas quejas de Venus en Cáncer,
eh, que clamaba justicia con Júpiter y que toca la herida quironiana, o sea, esa autovaloración en Quirón, esa Venus dice, y bueno, ¿y yo qué? O sea, si no hay un equilibrio en la valoración, pues hay que redefinir y hay que renegociar ese equilibrio. Las tareas domésticas hay que renegociar los compromisos que hay, ¿no? Y es importante si no hay ese equilibrio. Pero sí hay un equilibrio, lo que pasa es que circunstancialmente una persona pone más de alguna manera en lo exterior, la otra persona pone más en lo interior, la que pone más en lo interior no hay que dejar, o sea, no hay que perder de vista que también es una persona que tiene sus sueños, que tiene sus proyectos, que tiene sus... y lo doméstico muchas veces ahoga eso, no permite, no deja tiempo. Entonces, como desde fuera esto no es evidente, en plan, pero si estás todo el día en casa, por ejemplo, ¿no? No, pero es que no tengo tiempo. O sea, me levanto, me pongo a hacer cosas y estoy todo el día haciendo cosas. O sea, no tengo tiempo para dedicarle a mis proyectos, a mis sueños, a mis aspiraciones personales, a mi crecimiento, a mi desarrollo personal. Entonces la persona que está más en lo doméstico tiende a sentir que hay una injusticia porque no puede desarrollar o no tiene tiempo para desarrollar esto, entonces esto se vuelve como muy claustrofóbico, ¿no? Y puede haber un bajón de ánimos ahí. Pero ahí hay que discernir esto entre si realmente hay una poca valoración o hay un desequilibrio, o si es circunstancial y si es un acuerdo que se ha hecho temporal, porque los acuerdos siempre se tienen que ir renovando, porque el peligro de esta Venus en Cáncer, y que creo que le ha pasado a bastante gente en esta temporada, es caer en una especie de síndrome de Cenicienta. O sea, que es cuando empiezan a bajar los ánimos y nos empezamos a ver como enclaustrados, ¿no?, en lo doméstico, y esto nos empieza a ahogar. Entonces el síndrome de Cenicienta, pues con Venus en Cáncer puede tener puede tomar un aspecto victimista, o sea, de sentir que estamos esclavizados, que estamos encerrados y que no hay salida. Entonces ahora viene el Sol a iluminar esto y además va a haber un trígono de Venus con Neptuno, un trígono del Sol con Saturno, entonces todo esto empezará a tomar forma de otra manera, ¿no? Y lo superamos, porque va bien darnos cuenta también que a veces es esto, es temporal, es pasajero, y que esos acuerdos que hacen que el todo de la tribu se sostenga, esos acuerdos también los hemos hecho nosotros. O sea, esos acuerdos los hemos aceptado porque son convenientes para el bien común. Entonces hay que ver cuánto se sacrifica cada uno, porque puede ser que el que esté más en lo exterior también esté haciendo grandes sacrificios. No solo es esa Venus que dice ¿y yo qué?, ¿no? Bueno, a veces en lo doméstico, para que el bien común canceriano se sostenga, pues hay que hacer pequeños sacrificios personales, pequeños o grandes, a veces, y hay que traspasarlos. Entonces, que lo doméstico no se convierta en un monstruo, y si se convierte en un monstruo que nos oprime, a veces va bien darnos cuenta, si el monstruo es de verdad, hay que tomar decisiones y hay que poner límites, pero si el monstruo es percibido,
no es, o sea, es subjetivo, pues a veces va bien pensar hasta qué punto nosotros mismos hemos co-creado ese monstruo, es nuestro monstruo también, y que a veces hay que aprender a amarlo y a vivir con él y a cuidarlo, a maternarlo también. Y a salir de ese síndrome de Cenicienta, que puede ser una espiral de bajo ánimo, que es cuando ya en lo doméstico ni nos arreglamos, o sea, vamos todo el día en pijama o en chándal y el ánimo empieza a bajar sucede muchas veces cuando una de las dos personas está muy en lo doméstico porque es difícil de sostener. Entonces, va bien hablarlo, va bien comunicarlo. Normalmente se expresa desde la queja. Bueno, pues hay que intentar salir un poco de la queja, aunque también tenemos derecho a expresar la queja, ¿no? Cuando hay que expresar esas necesidades, hay que expresarlas, pero también hay que aceptar aquellos compromisos temporales que tomamos para que se pueda sostener la tribu. Entonces, Venus ha hecho este juego, que lo doméstico ha pesado mucho. Y hay que tenerlo en cuenta, lo doméstico pesa porque está poco valorado y tendría que estarlo mucho más. Pero por otro lado también hay que aceptar, ¿no? No hay que transformarlo en un monstruo y hay que cuidar ese ánimo, eso muchas veces pues bueno, activándonos, saliendo a caminar, saliendo de esa zona canceriana, saliendo afuera, a caminar, a correr, haciendo alguna actividad que rompa con esa espiral de lo encerrado, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo veía interesante comentar esto porque ahora el Sol va a hacer esa cuadratura a Quirón, esa semicuadratura a Júpiter, le va a poner luz, o sea, no dejan de ser dos aspectos tensos, entonces le va a poner luz, pero bueno, sigue un poco esa tensión de lo canceriano, que nos puede bajar el ánimo. Cáncer ya de por sí es un signo que tiende a lo melancólico y tiende a ese síndrome de Cenicienta del cual conviene salir. Repito, si hay desequilibrios hay que renegociar y hay que plantarse, hay que poner límites, y ahí Saturno va a ayudar mucho ya dentro de nada, mañana el Sol va a hacer un trígono con Saturno que va a ayudar mucho a redefinir esos límites, ¿no? Y Neptuno va a hacer el trígono Venus va a hacer el trígono con Neptuno, que también va a relajar mucho esa tensión. Bueno, después, otro aspecto que va a aclarar mucho esa sensación de falta de valoración es cuando Venus haga dentro de 2 días, va a hacer la oposición exacta a Plutón. ¿Por qué va a ayudar esto? Porque los dos además hacen trígono a Neptuno. Va a ayudar porque va a destapar información que no hemos querido ver hasta ese momento, ¿no? Probablemente eso va a hacernos ver con más claridad qué es aquello, para discernir qué es aquello que ha provocado esta situación de insatisfacción y todo esto. Entonces podemos resolverla mucho mejor. Entonces este aspecto se resuelve bien. Bueno, por lo demás, siguen 2 grandes sextiles entre los 3 transpersonales, fantástico, o sea, es un aspecto muy interesante. Son transpersonales, no siempre actúan a nuestro gusto, o sea, eso también
hay que tenerlo en cuenta, pero hay una energía evolutiva de crecimiento, de aprendizaje muy, muy grande, que, que es interesante. Y después otro gran sextil de Venus con Urano y Neptuno, que bueno, que es esa autovaloración también con Urano, que ahora está muy activo, que introduce cambios, introduce cosas inesperadas que nos van a descolocar bastante. Y ahora ya entramos de lleno en el aspecto Urano-Marte. Un aspecto tremendo, un aspecto súper intenso. Los dos son muy intensos, alta tensión, pero mucha creatividad también. Entonces, ¿por qué he sentido la necesidad de hacer este vídeo? Ahora que estamos a día 10, yo el aspecto lo he empezado a sentir activo a partir del día 8 más o menos. He empezado a decir qué está sucediendo y lo pongo hasta el día 20. ¿Por qué el día 20? Porque el día 20 Marte ya entra en Géminis. Entonces considero que el día 20 se desactiva ese aspecto estando Urano en el grado 26, estará a 4 grados. Entonces he cogido un orbe de 4 grados antes, 4 grados después. El tema de los orbes es muy interesante porque es algo que a los alumnos y las alumnas en clase les cuesta, casi siempre más alumnas. O sea, ahora la cosa está en un 70-30, más o menos. 70% de mujeres, 30% de hombres. Por suerte está subiendo esa parte de hombres que también empiezan a querer entender, utilizar herramientas como la astrología, como muchas otras, para intentar entenderse mejor y para tener cierta conciencia de camino, de crecimiento, de maduración. Esto a los hombres les ha costado mucho más por el rol tradicional que les ha tocado de producir, de estar en lo exterior, de no estar tanto hacia adentro. Esto por suerte está cambiando, pero sigue habiendo ese desequilibrio, ¿no? 70-30 más o menos. Hace unos años era 80-20 o menos, ¿eh? O sea, la cosa está empezando a cambiar. Cada vez hay más hombres que tienen conciencia de camino interior. Pero, bueno, es lento, pero va. Los orbes es un tema, claro, en clase, por ejemplo, no es que cueste explicar, es que cuesta de entender desde fuera, porque todos necesitamos como una cosa clara. Pero a ver, ¿cuándo se activa? ¿A cuántos grados antes se activa un aspecto? ¿Y hasta cuándo dura un aspecto? Bueno, pues depende. O sea, no hay una fórmula. Y el que sigue una fórmula, lo siento, es que es teórico y no. La astrología se mueve en un terreno muy empírico, muy de observación-comprobación. Entonces hay que sentir, hay que resonar, hay que estar atentos, hay que observar el entorno, hay que observarse a uno mismo. Y empezar a afinar poco a poco esa sensación, ¿no? Vale, estoy sintiendo que esto se está activando, estoy sintiendo que esto ya ha pasado, ¿no? O sea, cuándo empieza un aspecto, cuándo termina. Y o sea, no hay fórmulas y os lo digo con mucha claridad. O sea, hay astrólogos que toman orbes de 10 y hasta 12 grados antes y 10, 12 grados después. Hay astrólogos que toman orbes de 2 grados antes, 2 grados después. Y todo es válido. O sea, lo que no es válido para mí es tomar una fórmula fija. O sea, siempre son 10, siempre son 2, siempre son 5. Eso para mí no es válido porque la astrología no funciona así. Entonces hay una parte subjetiva y una parte intuitiva, una parte creativa en la astrología que por otro lado tiene mucha matemática y tiene mucha precisión en sus ciclos, en muchísima precisión, pero no comparto las orbes fijas, o sea, no las comparto.
Em, no, hay que observar y comprobar. Y para mí, el día 8 empecé a sentir que algo se estaba moviendo y que había una energía muy intensa, muy intensa. Entonces, bueno, empecé a mirar la carta y digo, hombre, no será... Porque yo también tiendo, como algunos astrólogos, a utilizar orbes muy pequeñas, de 2 grados, por ejemplo, al menos en clima astral, en las cartas natales es diferente, amplío las orbes, pero en clima astral orbes muy pequeñas, porque como constantemente están sucediendo cosas, pues para afinar más en los aspectos, ¿no? Pero digo, a ver, el día 8 Marte estaba a 5 grados, creo, de Urano, pues será esto, será la conjunción Marte-Urano que se está activando. Y bueno, empecé como a investigar un poco mi entorno y sí, o sea, el nivel de intensidad percibida, autopercibida y percibida, el nivel de intensidad estaba subiendo muchísimo. Entonces decidí hacer este vídeo y darle el margen este de 12 días, del día 8 hasta el día 20, que es cuando Marte ya pasa a Géminis, cambia la energía, pero del día 8 al día 20, que son estos 12 días, considero que este aspecto va a estar muy activo. Y ahora vamos, o sea, ahora estamos a 4 grados ya, Marte está a 4 grados de Urano, vamos hacia el partil, que será menos de 1 grado, que será la máxima intensidad. Pero como Urano tiene ese lado inesperado, sorpresivo, disruptivo, puede aparecer en cualquier momento. Pueden aparecer situaciones que nos descoloquen, que nos suban, que puedan ser un poco ansiógenas, o sea, que nos pueden generar ansiedad, porque puede haber una gran sensación de descontrol. No hay que dejarse llevar, porque es importante, porque es un aspecto Marte-Urano, entonces cuando entra esa sensación de descontrol, a ver, si entra, la sentimos el desbordamiento, sentimos, ¿qué está pasando? Y me llueven por todos lados y no, ya no sé, o sea, hay confusión, ¿no? Puede generar mucha confusión y mucha sensación de desbordamiento, de no poder con todo, de no llegar a ningún lado. O sea, yo he tenido estos días mucho la sensación de hago, pero no consigo concretar, no consigo llegar. Todo como que me supera, o sea, por mucho que haga, todo me sigue superando. Desbordamiento. Entonces, es importante no dejarse arrastrar. ¿Por qué es importante? Porque Marte-Urano, si nos dejamos arrastrar por esa energía, pues si nos dejamos arrastrar por la ansiedad o por el desbordamiento, pues podemos, por esa conjunción Marte-Urano, tener un accidente, o podemos descontrolarnos, o podemos perder los papeles en un momento dado. O sea, no es una energía que convenga dejarse arrastrar, porque tiene ese grado de violencia. Y es en Tauro, es en el cuerpo, es muy corporal. Entonces, un punto de atención va bien ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer para no dejarnos arrastrar, ¿no? Entonces estaba pensando, o sea, una de las cosas que va muy bien, porque se da en Tauro, porque seguimos en energía Cáncer, en lo doméstico, es concretar en las pequeñas cosas del día a día. O sea, estamos desbordados. Me levanto por la mañana y tengo 4 o 5 frentes abiertos. ¿Por dónde empiezo? O sea, si me quedo ahí, en que tengo 4, 5 o 6 o 10 frentes abiertos, me voy a desbordar y me voy a desesperar. Entonces, empecemos por lo práctico, por lo doméstico, por lo pequeño. ¿Que tengo una pila de platos por limpiar? Pues empiezo por ahí y empiezo pues uno a uno. O sea, estas cosas se hacen uno a uno. O sea, un plato, un vaso, los cubiertos,
pum, pum, pum. Y cuando me centro en lo concreto, voy resolviendo. Cuando me quedo en el caos, no resuelvo nada. Entonces, es intentar concretar y ir primero a las cosas prácticas y a las cosas domésticas, resolver estas. Aquello que es más necesario para la supervivencia, o sea, hay que hacer la comida, hay que limpiar los platos, hay que tener la casa mínimamente limpia. Entonces empezar por resolver en lo concreto y hacerlo casi como una meditación. Entonces estaba pensando en ese tema, en la meditación. La meditación que a estas alturas nadie duda de que tiene grandes beneficios. Vale, pero cuidado también. No hay que romantizar en exceso. En el sentido de que si estamos en plena conjunción Marte-Urano y hay una alteración del sistema nervioso por Urano, hay una alteración, hay una crispación, veo muy, o sea, si romantizamos la meditación, que sin duda tiene beneficios, pero si la romantizamos puede ser muy contraproducente. O sea, si estamos muy crispados o muy superados, es mucho más meditativo empezar a resolver pequeñas cosas y centrarnos en ese lado zen budista, ¿no? de la meditación puede estar en ese limpiar los platos y en ese limpiar la casa. Eso también es meditación si la hacemos aterrizando ahí, si la hacemos centrando nuestra atención en ese presente, resolviendo una cosa detrás de la otra y no estando con la cabeza en mil cosas a la vez. Eso también es meditativo. Pero si nos sentamos a meditar en un estado de crispación, eso puede ser muy contraproducente, a mi entender, ¿eh? O sea, no hay que forzar eso. Con Marte-Urano en Tauro conviene mucho hacer ejercicio, por ejemplo, para quemar los excesos de energía, para quemar la irritación del sistema nervioso. Oye, pues salir a caminar o salir a correr puede ser una meditación y depende de cómo lo hagamos, pero es una meditación porque el correr, por ejemplo, o el caminar fuerte para quemar energía nos obliga a centrarnos en la respiración, porque si no perdemos la respiración. O sea, nos obliga a centrarnos en la respiración, nos para la actividad mental. Estamos totalmente centrados en un ritmo repetitivo, tanto corporal como de respiración. Si eso no es meditación, no lo sé, pero tiene bastante que ver, ¿no? Y además de que genera endorfinas y todo esto. Entonces yo, con ese aspecto Marte-Urano, a ver, el que tenga un hábito de meditar siempre tendrá una pequeña distancia de los... pequeña, pero tendrá unos segundos de perspectiva sobre los sucesos, pero el que no tenga hábito de meditar, hay muchas maneras de hacerlo, y con este aspecto que es tan eléctrico y tan activo, pues quizá convenga más una manera activa, o bien resolviendo pequeñas cosas, o bien haciendo ejercicio físico para quemar, ¿no? Entonces es eso, o sea, esa es una manera, hacer ejercicio, resolver en lo cotidiano una cosa detrás de la otra, y esto nos encamina muchísimo a superar la sensación de caos que es muy invasiva, que nos secuestra de alguna manera, ¿no? Pues bueno, pues aterrizar eso, aterrizar. Y después, pues, cuidar el cuerpo, o sea, estamos en mucho Tauro, mucho Cáncer, cuidado con la psicosomatización muy canceriana, con un Tauro muy alterado, con esta gran conjunción tan eléctrica, pues puede haber procesos inflamatorios de articulaciones o de temas autoinmunes, puede haber
un aumento de procesos inflamatorios. Sabemos que el sistema nervioso y el sistema inmunológico están muy conectados, entonces hay que cuidarse, hay que cuidar encontrar ese punto de calma activa. Conviene mucho porque estos 12 días que son muy creativos al mismo tiempo, porque Urano nos va a proponer situaciones, entonces estemos abiertos también a recoger eso y de una manera muy activa, ¿no? Con Marte muy activado, estemos dispuestos a coger giros en los acontecimientos, a coger sorpresas, a coger... no todo tienen por qué ser aspectos tensos, o sea, puede haber muy buenas noticias, puede haber... porque por lo demás hay bastante armonía, ¿no? en el clima, y mucho crecimiento y mucha evolución. Entonces, y vamos hacia una luna llena el día 21 de julio espectacular. O sea, una luna llena espectacular. Muy, muy, muy potente, que ya haré otro vídeo dentro de poco. Entonces acojamos esa energía creativa, pero tengamos cuidado con no vernos desbordados. O sea, pongamos límites, concretemos, busquemos quemar energía sobrante y busquemos, por otro lado, el no perder la perspectiva, no perdernos en el desbordamiento, ¿no? En plan de hay tanta intensidad que no puedo, no llego a ningún lado. Entonces vas dando vueltas y no paras de hacer cosas, pero no estás concretando, ¿no? Entonces concretemos y busquemos cierta perspectiva, cuidando ese sistema nervioso, cuidando el sistema inmunológico. Estamos en Cáncer, Tauro, pues... temas de alimentación, de actividad física, de autocuidado en general. Conviene mucho esta temporada, conviene siempre, pero esta temporada conviene mucho centrarnos en lo corporal, pero también en el sistema nervioso, ¿no? y en cómo nos hablamos, cómo nos cuidamos, en los hábitos de autocuidado que tenemos. Es un buen momento para introducir cambios ahí, a nivel de alimentación y a nivel de ejercicio físico, pero también a nivel de higiene mental, a nivel de que hay que cuidarse también desde las ideas, ¿no? Desde el pensamiento y desde el corazón. Hay que cuidar el todo. Ahí está esa forma holística que somos, ¿no? Que todo está conectado, sistema inmunológico, sistema nervioso, todo. Entonces, cuidar esto porque, repito, puede haber puede haber un aumento de lo inflamatorio, vamos hacia una luna llena, las lunas llenas ya de por sí también tienden a los procesos de inflamación. Entonces, bueno, pues yo creo que sobre todo intentemos gestionar el exceso de energía o la energía descontrolada, el desbordamiento. Intentemos gestionar ese desbordamiento mediante esas maneras, ¿no? O sea, siendo prácticos, aterrizando, concretando una cosa detrás de la otra, hacer las cosas de una manera un poco meditativa, hacer las tareas una detrás de la otra y centrándonos en el presente y haciendo pues diferentes tipos de meditación activa o no activa, eso ya depende de cada uno. La exposición al frío, pues las duchas frías, oye, muy bien para ese exceso de energía, pues una ducha fría, hacer un poco de ejercicio y después una ducha fría, pues nos ayuda muchísimo a descargar, caminar descalzos, abrazar un árbol, o sea, tocar. Yo no soy muy de abrazar los árboles, no sé por qué, no lo de abrazar el árbol no sé, pero tocarlos sí. Los cojo, los pies descalzos, toco el árbol y siento ahí, ¿no? Y notas como ese pálpito de un ser vivo que vive a otro ritmo y eso nos
nos lleva, tiene esa perspectiva de vida tan larga, ¿no? De 200, 300, 400, depende. Hay robles, por ejemplo, que es una pasada, ¿no? Cuando los tocas y sientes que está vivo, porque circula la savia, porque hay energía, sientes que está vivo. Es un ser que vibra, es un ser que está vivo. Y es un ser que igual lleva 500 años viendo el mundo. Y tiene otro ritmo, tiene otra sabiduría, tiene otra dimensión. Y esto nos reconecta muchísimo con nuestra propia energía de vida, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que valen la pena para regular, porque vamos a tener cierta tendencia a la desregulación de la energía. Bueno, eso es lo que os quería contar un poquito. Un poco caótico, creo, también. Yo mismo pues estoy un poco en esa energía de Marte-Urano, claro. O sea, estoy un poco ahí desbordado también por los acontecimientos domésticos, en parte. Pero bueno, hay que aterrizar. Es lo que os quería contar. El próximo vídeo supongo ya será sobre la luna llena potentísima, la luna junto a Plutón, muchísimos aspectos muy potente. En el grado 29 de Cáncer, el Sol, el grado 29 de Capricornio, la luna, con trígonos, con todas unas figuras ahí espectaculares. Esto será el próximo vídeo. Muchas gracias, hasta luego.